El Puente Vizcaya, un monumento de la Edad del Hierro. En la desembocadura de la ría de Bilbao, uniendo las localidades de Las Arenas y Portugalete, se encuentra uno de los últimos testigos vivos de la revolución industrial europea. Hubo un tiempo, a fines del siglo XIX, en el que del corazón de estas montañas se extrajeron más de 50 millones de metros cúbicos del más puro mineral de hierro conocido. Los barcos de media Europa hacían cola en el estuario para cargar el mineral que luego transformarían en nuevas máquinas, naves, ferrocarriles y asombrosas construcciones. El hierro, fundido en los hornos altos, a precios asequibles y en cantidades que parecían ilimitadas, se convirtió en el más poderoso símbolo del progreso de la ambiciosa sociedad moderna. El hierro vizcaíno resultaba particularmente adecuado para obtener acero mediante un procedimiento revolucionario, el convertidor Bessemer, que proporcionaría a los arquitectos e ingenieros de las últimas décadas del siglo XIX los preciados lingotes del material resistente y maleable con el que siempre habían soñado. El puente de Iron Bridge, hoy considerado Patrimonio Mundial, fue el primer gran arco de hierro de una serie de obras audaces como el Palacio de Cristal o la Torre Eiffel, que asombraron al mundo por sus luces inabarcables y sus estructuras desnudas. Pero la apuesta más heroica de la arquitectura moderna estaba centrada en dominar el vacío. En los nuevos puentes, suspendidos de barras o de cables de acero como el de Brooklyn, o con vigas armadas en voladizo como el de Ford. Las mayores luces de un siglo capaz de soñar fantasías tan desbordantes como el globo terráqueo de hierro, proyectado por el arquitecto Alberto de Palacio como monumento a Cristóbal Colón. En una escala más próxima a la realidad, Alberto de Palacio fue el creador de una brillante solución para lograr cruzar canales y brazos de mar en puntos con riberas bajas, sometidos a las variaciones de las mareas y que debían permanecer permanentemente abiertos a la navegación. En las últimas décadas del siglo XIX, la desembocadura del Ibaizábal era uno de los estuarios fluviales más activos de Europa. Era un constante ir y venir de barcos. El puente más cercano para unir las dos riberas de la ría del Ibaizábal estaba situado a más de 5 millas aguas arriba, en el corazón económico e industrial del País Vasco, en Bilbao. La posibilidad de construir túneles bajo la ría o de armar grandes puentes elevados con rampas de ascenso resultaban muy caras y difícilmente se podían llevar a la práctica. En la creación del puente Vizcaya participa un pequeño grupo de empresarios industriales del País Vasco. Es un puente de iniciativa privada, no de iniciativa pública, y funciona como una empresa. También para llevarlo a cabo fue necesaria la intervención de un arquitecto local, Alberto de Palacio Elisagüe, y un especialista en construcción de cables francés, el señor Ferdinand Arnould. Se inauguró en el año 1893. El puente Vizcaya supuso una innovación genial dentro de la tecnología de los puentes existentes hasta entonces. Fue el primer puente transbordador móvil del mundo. En la creación del puente Vizcaya se realizó una síntesis genial de tres de las innovaciones tecnológicas más importantes de la revolución industrial. La construcción de una arquitectura metálica desnuda y desafiante como la de su hermana, la Torre Eiffel, proyectada el mismo año,
una larga viga suspendida mediante cables, como en los primeros puentes norteamericanos, y una gran máquina de transporte accionada por una caldera de vapor. Porque el puente Vizcaya era, ante todo, un sistema mecánico de transporte de viajeros, pensado para sustituir a las barcas de remos con las que casi 500.000 de pasajeros cruzaban la ría cada año. El salto tecnológico fue extraordinario. 725.000 kilos de hierro laminado, 88.000 de cables de acero, 21.000 tornillos y más de 10.500 remaches introducidos en caliente dieron forma a un coloso eficaz, seguro y en servicio permanente que constituía una novedad absoluta en los medios de transporte. La definición técnica del proyecto original del puente de Vizcaya es muy sencilla. En lo que al concepto de ingeniería se refiere, el puente es una auténtica novedad para la época. Tiene una luz de 162 metros entre los puntos de apoyo. Las torres que lo sustentan miden 62 metros desde el suelo. Tiene una especie de ferrocarril, una especie de carro de 25 metros de longitud que discurre por el tablero y bajo el cual, a la altura del nivel del mar, cuelga una barquilla en la que van los vehículos y las personas. Las intervenciones que el puente de Vizcaya ha necesitado a lo largo de sus casi 110 años de vida son las elementales de cualquier elemento que esté en el exterior sometido a la influencia del mar, del viento y de la naturaleza en general. Es decir, aquellos elementos que han sido fungibles han tenido que sustituirse, excepción hecha de que en la Guerra Civil Española fue objeto de un acto previsto de guerra. ¿Sobre cuánto tiempo puede seguir funcionando el puente? Estoy seguro que si el puente sigue funcionando, es decir, si el puente es útil, sigue funcional y sigue haciendo su servicio social, podrá seguir funcionando mucho, mucho tiempo. Todo lo que queramos, es indefinido. Las guerras de la primera mitad del siglo XX tuvieron un efecto particularmente catastrófico sobre las grandes obras civiles europeas. Los atrevidos puentes, estaciones y edificios de estructura metálica resultaron ser objetivos especialmente vulnerables. En la ría de Bilbao, todos los puentes fueron volados en una sola noche durante la Guerra Civil Española. Y también el puente colgante tuvo que ser restaurado tras los combates. El puente Vizcaya sobrevivió a las guerras y al tiempo, pero muchos de sus hijos desaparecieron para siempre. El puente de Bizerta, construido con los mismos planos, fue desmontado en 1907. El de Rouen dinamitado ante la entrada de los nazis. En el de Rochefort se impidió la voladura y hoy es monumento de Francia. El transbordador de Nantes fue demolido en 1958. El puente de Marsella, el de los artistas, fue bombardeado por los alemanes en 1944. El transbordador inglés de Rancon fue sustituido por una carretera elevada en 1961, pero el de Newport aún goza de una salud de hierro. En Alemania el puente de Ostend sobrevivió milagrosamente, pero el de Kiel, dañado en la Primera Guerra Mundial, no volvió a funcionar. Frente a tantas pérdidas, sorprende la vitalidad del puente de Middelbrook, en servicio ininterrumpido desde 1911. En las Américas son los puentes Nicolás Avellaneda, de la Boca Bonaerense y el de Duluth en Minnesota, los últimos testigos de una arquitectura del hierro que fue motivo del orgullo de toda una época. El puente Vizcaya, el pionero de aquella generación de gigantes, es hoy el que disfruta de mejor salud y goza de mayores esperanzas de futuro. Sigue manteniendo el paso abierto a los barcos, pero son las poblaciones que se han multiplicado a sus pies las que demandan su servicio y le mantienen vivo. La cultura dominante del hierro se ha transformado en una realidad más compleja, y los barcos del viejo puerto fluvial
se han trasladado a nuevos muelles exteriores ganados al mar. La ciudad se regenera sobre el espacio de la industria pesada, sin olvidar su lenguaje metálico y sus perfiles de proas navales. Y el puente transbordador, que no se detiene ni de día ni de noche, se revela no como un peso muerto del pasado, sino como la memoria viva de una era ambiciosa y como un estímulo permanente de futuro.